aquello que siempre digo sobre trabajar en ti no parece directamente relacionado con atraer a las personas o con atraer a esa persona especial. A veces la gente prefiere la frase, la técnica, el método, la serie de pasos a seguir, trucos superficiales que no tocan tu interior y peor aún, impiden que desarrolles cualidades interiores genuinamente atractivas. En cambio, ver por ti es sembrar la semilla de la que nacen los cambios más importantes, más valiosos y más imprescindibles en tu vida. Cambios que además te hacen naturalmente magnético. ¿La apariencia es importante? Claro. Pero cuando te enamoras, lo haces de esa serie de cualidades genuinas de una persona. De su forma de sonreír, de su actitud, de su personalidad, de esas cualidades que nacen de su interior. ¿Quieres 7 ejemplos de cualidades extraordinariamente atractivas, poderosas y seductoras que nacen de tu interior cuando trabajas en ti? ¿Quieres saber 7 beneficios directos que tienes cuando apuestas por ti? 1. Eres genuino, original, único, espontáneo. Te sientes seguro de ser tú mismo, sin cadenas, sin bozal, sin filtro, libre de hacer y decir lo que sientes, de ser la persona genuina que eres. Te das el lujo de ciertas dosis de ridiculez y encantadora, optimista, alegre y divertida simpleza. Ríes, cantas, bailas, haces, propones. 2. Te conectas sinceramente con las personas y con el presente. Cuando no estás tenso, preocupado o a la defensiva, te relajas. Entonces puedes interesarte de verdad en las personas y disfrutar de forma consciente de lo que sea que esté pasando. Tienes genuina curiosidad sobre las personas, tienes ganas de escucharlas, de saber de ellas sobre lo que hacen y sus historias. Tienes ganas de vivir el momento, tus sentidos no están dispersos en quién sabe qué. Tú estás enfocado en las personas y en el presente. 3. Eres magnético, irradias positivamente. Cuando tú cambias tu mundo para bien, te gusta tu mundo. No te quejas de lo que no eres o por lo que no tienes, no criticas, no tiras mala onda, no envidias, no tienes nada negativo o desagradable que salpicar a los demás. Estás contento con quién eres y con lo que tienes, con tus procesos, con tus avances, te relacionas bien contigo y con otros. Sonríes, expresas, contagias energía, irradias alegría, deseos, ambición, ganas, gratitud, optimismo. Haces que la gente sienta lo que tú sientes y que se sienta mejor cuando tú estás con ellos. Por eso te quieren con ellos, por eso quieren estar cerca de ti. 4. Disfrutas de lo que haces y compartes de lo que disfrutas. Haces el tipo de actividades que realmente disfrutas. ¿Y cuál crees que es tu expresión y tu energía cuando haces algo que disfrutas? ¿Cómo de bien crees que te ves cuando haces algo que amas? Eso es 1000 veces más atractivo que el maquillaje, la corbata o la marca de ropa que uses. Y tú preocupado por esas cosas. Haces lo que te interesa, hablas de lo que te interesa. ¿Y cómo lo haces? Entusiasta, emotivo, feliz, apasionado. Eres anfitrión en tu mundo y tu mundo tiene puertas abiertas. Ahí invitas a otros, les enseñas, les compartes, les aportas. Ellos crecen cuando están en tu mundo. 5. No eres frágil emocionalmente y por lo tanto no eres propenso a ser una carga o una responsabilidad para nadie. No eres propenso a ser lastimado, a sufrir por amor, a que te desilusionen, a que te hagan daño, a ser una carga para nadie. No eres una piececita pequeña y frágil que se tiene que tratar con pinzas porque se rompe, porque tú no eres nada fácil de romper. 6. Eres estable, firme, ecuánime, armónico. Como no te sientes frágil, ni expuesto, ni vulnerable, ni indefenso, entonces no eres miedoso, temeroso, explosivo, voluble, agresivo, irracional, dado que sabes que tu felicidad, tu seguridad, tu bienestar y tu autoestima no penden de un hilo ni peligran por nadie. No te alteras, estás en calma, armonioso, apacible, imbatible, seguro. 7. Tienes buen sentido del humor, eres positivo, optimista. Dado que ese es el mundo que habitas y el modo en el que vives, eres mentalmente ágil para ver lo que otros no ven. Tienes a la mano imágenes positivas, ideas, opciones, soluciones, ocurrencias, frases divertidas, recuerdos agradables. Tienes buen sentido del humor, le ves fácilmente la solución, el lado positivo o divertido incluso a las situaciones complicadas. Sinceramente, ¿no crees que ser todo esto es atractivo para quien convive y quien sale contigo? ¿No crees que le importa? ¿No querrías tú en tu vida romántica y sexual a una persona con este tipo de cualidades? Pues claro que sí.
Por eso son este tipo de cualidades las que debes esforzarte en conquistar. El verdadero bienestar personal integral es el más poderoso detonador de atracción. Y no es frágil, no se derrumba, no tiene barreras ni límites, no distingue sexos ni edades. Comenta si quieres la segunda parte. Arre. Entra a mi página para ver nuestros eventos, ciudades y fechas. Suscríbete para ver el próximo video. Deja tu me gusta si quieres que hable más sobre temas como este. Comparte si quieres apoyarme. Comenta, ya sabes que me encanta saber qué piensas. Y lo más importante, recuerda que todo lo que haces te convierte en quien verdaderamente eres. So I said no, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed I want to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die?